Buenos días, familia bonita, un gusto estar con ustedes hoy en el Día Mundial sobre la conciencia del autismo. Qué mejor que una gran doctora que nos acompaña esta mañana, la doctora Mónica Abud, para hablarnos precisamente de los mitos y el diagnóstico del autismo. Y nos encantaría, doctora, antes, por supuesto, darte la bienvenida, que nos digas qué es el autismo. Ya lo estuvimos oyendo ahorita en las notas, pero qué mejor que una doctora en el tema para que nos hable de este tema. Bienvenida. Hola, buen día, muchas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a hablar sobre este tema tan importante, sobre el autismo, que idealmente lo correcto sería decir que es un trastorno del espectro autista, porque es todo un espectro, todo un conjunto de condiciones neurológicas que van a conferirle al individuo capacidades diferentes para percibir el mundo y de cómo el mundo los percibe a ellos. Entonces, obviamente hay diferentes tipos, diferentes clasificaciones, pero bueno, los vamos a ir mencionando. Bueno, y el tema que como son mitos y diagnóstico del autismo, vamos a hablar un poquito de los mitos, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué tantos mitos hay acerca del tema? Existen muchísimos mitos respecto a esta condición. Principalmente sobre qué lo origina. Bien. Ha habido diferentes teorías a lo largo del tiempo, que si las vacunas causan autismo, que si ciertas condiciones, pero la verdad es que sí hay muchas causas sobre este trastorno. Por supuesto que las principales son las genéticas. Sabemos que hay condiciones, mutaciones en los genes, condiciones que se han estudiado en el neurodesarrollo de un bebé en su cerebro mientras está formándose, que originan parte de este espectro, que recordemos que son varias condiciones. ¿Cuáles serían los principales síntomas o cómo detectamos que mi hijo, por ejemplo, puede llegar a padecer este espectro de autismo? Para la gente que nos está viendo, pues empieza a identificarse si usted tiene preguntas o dudas. Ahí están los teléfonos en pantalla, el código QR 3338 106404. ¿Cómo detectamos a un niño con autismo, doctora? Esto es muy importante porque de repente nos encontramos que la vecina, que la comadre le dijo, ay, ¿sabes qué? Creo que tu niño va a tener autismo. Debemos de estar conscientes que este diagnóstico requiere a un especialista con experiencia en trastorno del espectro autista que pueda emitir un diagnóstico. Estamos hablando de neurólogo pediatra, psiquiatra o un neuropsicólogo infantil. Es muy importante que el diagnóstico se establezca de esta manera. Ahora, todo tiene criterio, todo tiene un sustento científico. Aquí en medicina, pues nosotros usamos el manual DSM-5, que son unos criterios bien establecidos sobre el diagnóstico del espectro autista. Y bueno, son los síntomas A, los síntomas B, condiciones en cuanto a la interacción social, en cuanto a la comunicación verbal y no verbal del paciente, y otros tipos de comportamientos, por ejemplo, repetitivos o trastornos neurosensoriales. Pero todo tiene un criterio diagnóstico. De los tipos de autismo que hay, te están preguntando por aquí Alicia Mendoza, ¿cuál es el grado del autismo transitorio? Esa es una excelente pregunta. De hecho, bueno, sabemos que estas condiciones sociales de comunicación se detectan en la primera infancia, es decir, en los pequeñines de 1 añito, 2 añitos, que empiezan como a tener interacciones con otros niños, que empiezan a ir a la guardería, que empiezan a ir al kinder. Se dan cuenta de que quizá no establecen cierto contacto visual o cierto interés en socializar con sus demás compañeritos. Entonces, acuden allá a su revisión primaria, se les establece el diagnóstico de un espectro autista, pero conforme va creciendo, y por supuesto con terapia de lenguaje, terapia de comunicación, van adquiriendo ciertas habilidades hasta que llegan a un punto, quizá en la adolescencia o en la edad adulta, en la que se vuelve a hacer una evaluación de los criterios y ya no cumple con criterios de espectro autista. Esto sería lo que se define como un espectro transitorio o que tuvo durante la infancia y posteriormente ya remitió. Todo esto, claro, con terapia y con apoyo. Sin embargo, pues sabemos que no es el tipo más común. Por lo general, estos pacientes, una vez que son diagnosticados, pues persiste de por vida esta condición neurológica. Doctora,
¿por qué tienen problemas en el lenguaje? Muchos niños que padecen autismo. Y acaba de llegar esta pregunta que dice, Margarita, mi hija tiene 2 años, 4 meses, no habla. ¿Podría tener autismo? Sí es muy importante establecer las diferencias entre los diferentes trastornos neurológicos que pueden tener estos pacientes. Sabemos que dentro del trastorno del espectro autista, una parte importante de estos pacientes tiene alteraciones en el lenguaje, tanto en la expresión verbal, en la expresión no verbal, en el entendimiento de las instrucciones, de las palabras. El que un niño de cierta edad no hable no quiere decir que tenga espectro autista. Puede ser solo una discapacidad del lenguaje. Por eso es importante acudir con el especialista, que haga una serie de tests, una serie de exámenes y determine si realmente es un espectro autista o si es solo una condición aislada del lenguaje, pero no es definitivo. Si estamos en casita, a lo mejor nos estamos identificando por ahí algunos papás y con sus hijos por el tema, ¿qué pruebas en casita se podrían hacer para detectar más o menos si hay algún problema de estos? Muy bien, pues más que pruebas, sí podemos observar ciertas características en los niños. Por ejemplo, que mi niño tenga un patrón repetitivo de conducta, por ejemplo, agarrar ciertos juguetes y apilarlos todo el tiempo, o agrupar las cosas por tamaños o por colores, que no tenga interés en socializar ni con niños ni con adultos, la falta de contacto visual, que eso es uno de los métodos de detección como más temprana. También se ha referido que los niños no responden a su nombre, que están un niño de 2 añitos caminando y le hablas por su nombre y no responde. Pero son muchas características las que podemos identificar. A veces son gustos excesivos por un tema en particular. Por ejemplo, hay niños que están obsesionados con los dinosaurios o con los desastres naturales o con una condición en particular, pero de manera excesiva. Porque luego también llegan las mamás preocupadas a la consulta. Es que a mi niño le gustan los dinosaurios y me dijeron que tenía autismo. No, o sea, no es solo esa condición, es un conjunto de características. Bien. Dice, mi hija tiene 3 años, no habla, ¿a dónde lo puedo llevar para saber si es autismo? Esa es una excelente pregunta. Pues bueno, podemos ir a 3 tipos de especialistas, ya sea con un neurólogo pediatra, con un psiquiatra infantil o con un neuropsicólogo pediatra. Es importante que sea pediatra porque ellos tienen esta habilidad con los niños, esta experiencia con los niños, y solo ellos pueden hacer esta serie de test diagnósticos para establecer si sí es un espectro autista o no, o es otro tipo de condición del lenguaje. Te pregunta por acá María Márquez, mi nieta grita mucho, llega el momento en que mueve su cabeza como si le doliera, ella tiene 6 meses de nacida, ¿será algún síntoma? Sí, o sea, las reacciones exageradas a ciertos estímulos, por ejemplo, a ciertos sonidos, a ciertos olores, a ciertas texturas, y que los niños reaccionan de manera exagerada, sí puede ser un signo temprano de espectro autista. También los movimientos estereotipados, eso es muy común, niños que agitan sus manos o se golpean constantemente, pero sí es como un dato de alarma. Lo que se tiene que hacer ahí cuando detectamos alguna de estas características es acudir con un médico de atención primaria, ya sea con su pediatra, el cual puede hacer un test inicial y posteriormente, si lo considera, derivar ya al subespecialista que va a hacer el diagnóstico definitivo. Dice, buenos días, un niño con autismo de adulto puede llegar a ser independiente. Yo creo que esta es una pregunta que todas las mamás que tienen niños con autismo les preocupa y se preguntan si un adulto con autismo puede llegar a ser independiente. Sí, claro que sí se puede ser independiente. Todo esto va a depender mucho del entorno de la persona. Obviamente necesitamos todo el apoyo familiar, necesitamos el apoyo laboral, porque sabemos que existe mucha discriminación con estas personas en los trabajos. Deberían de acondicionar espacios para estas personas que sabemos que de repente tienen ciertas conductas cuando hay muchas personas o cuando hay mucho ruido. Pero si las empresas adecuaran sus espacios para estas personas, hubiera inclusión, no hubiera discriminación, el hecho de que estas personas se introduzcan al ambiente laboral mejora su condición psicosocial y claro que pueden ganar su propio dinero,
tener su propio espacio y ser independientes. Sabemos que el porcentaje de independencia de estos pacientes no es tan alto como quisiéramos, pero podría serlo si nosotros tuviéramos esta conciencia sobre esta condición neurológica y apoyáramos. Bien, te dice Ceci, mi nieto tiene 6 años con autismo. Cuando tenía 4 años casi se ahogaba, dejó de respirar. ¿Crees que haya sido esta la razón por la cual tiene autismo? No. Posterior a que casi se ahoga, desarrolló. Sí, ¿creen que si después de eso le dio autismo? Existen ciertas condiciones ambientales que sí pueden no desencadenar, sino como propiciar que se diagnostique esta condición. Sabemos que cuando estamos en un ahogamiento existe algo que se llama hipoxia, que deja de llegar oxígeno al cerebro. Y quizá hay ciertas áreas de nuestro cerebro, por ejemplo, las áreas del lenguaje o las áreas de la conducta o de la comunicación, que pudieron haberse visto afectadas. Ajá. Pero aquí sería prudente establecer si hay alguna condición genética preexistente o alguna condición anatómica del cerebro, porque sí está bien estudiado que los pacientes con espectro autista, su cerebro anatómicamente es diferente, es más grande, los surcos, los neurotransmisores son diferentes. Entonces, habría que hacer un estudio un poquito más profundo para determinar si realmente fue la causa. Bien. Emanuel dice, ¿existen escuelas universitarias para niños autistas? Sí, de hecho sí, existen escuelas especializadas, tanto aquí en la ciudad como en varias partes del país. Incluso hay profesores que viven con autismo, que están en escuelas especializadas y que apoyan a estos pacientitos. Y claro que pueden ir a la universidad, claro que pueden tener incluso maestrías e incorporarse al mundo laboral. Claro que es posible y sí existen escuelas. Dicen por acá, mi hijo fue detectado con autismo, pero me preocupa que me dijeron que en cualquier momento puede tener ataques epilépticos. Esto es parcialmente cierto, porque hay condiciones que se pueden presentar más comúnmente en pacientes con autismo, pero no es una regla que lo vayan a presentar. Muchos pacientes, incluso hasta el 50% de los pacientes con autismo tienen trastorno por déficit de atención, cierto porcentaje también tiene epilepsia, cierto porcentaje tiene déficits intelectuales, pero no es una regla que los vaya a presentar. Pudiera presentarlo, pero no es un hecho que lo vaya a presentar. Dice, un niño con autismo debe de tener un cuidado especial en la alimentación porque mi sobrino sufre mucho del estómago. Esto es muy importante, saber que algunos pacientes con autismo tienen cierta aberración a algunos sabores, alimentos, texturas. Por ejemplo, quizá hay pacientes que les genera mucho conflicto comer cierto tipo de alimentos y estos pacientes suelen tener muchos problemas gastrointestinales, estreñimiento, diarrea, incluso desnutrición. Entonces, el manejo sí tiene que ser multidisciplinario, deben de acudir con un nutricionista, también con psicólogo, con un gastroenterólogo en caso de presentar estos problemas, pero sí es muy común en estos pacientes. Hablábamos del desarrollo profesional y nos escriben por aquí, nos dicen, mi sobrino tiene autismo, ahora tiene 20 años y es un excelente ingeniero musical, él vive de eso y le va muy bien. Claro que sí. Es muy importante también saber que el que tengamos esta neurodiversidad o características neurológicas diferentes no quiere decir que estas personas sean totalmente incapaces. De hecho, hay personas con este espectro que tienen habilidades catalogadas como de genio o superdotados en otras áreas. Hay personas que son eruditos en matemáticas, en música, en arte, y se pueden desempeñar su vida en estas áreas. Entonces es parte también incluso de la terapia, la musicoterapia, el arte, el baile, todo eso ayuda a integrar sus habilidades. Y el saber canalizar bien el diagnóstico, claro, ¿no? Llevarlo como Así encaminado con un equipo multidisciplinario para poder florecer todas las áreas. Doctora, ¿con qué quieres concluir este tema? Bueno, a mí me gustaría cerrar el tema hablando sobre la conciencia, sobre este espectro, informándonos. No hay que tener miedo, no hay que ser muy ignorantes respecto al tema, respecto a las causas. Las vacunas no se ha demostrado que causen autismo, hay que dejar de tener miedo a la vacunación, a ciertas condiciones. Sabemos que va a ser una condición biológica, genética,
que va a ser una manera diferente de ver el mundo, pero no quiere decir que estemos excluidos de la sociedad, excluidos del trabajo. Entonces hay que ser muy conscientes y apoyar siempre a las familias que tienen a niños con trastorno del espectro autista. Doctora, las personas que te escucharon, que te están viendo, si quieren comunicarse contigo para cualquier situación, cualquier consulta, ¿dónde te pueden localizar? Bueno, los invito a seguirme en mis redes sociales, doctora Moni Abud, y estaré yo contenta de estar resolviendo todas sus preguntas y dándoles consejos sobre especialistas a los cuales pueden acudir para sus terapias de lenguaje o para sus diagnósticos. Bien. Muchísimas gracias a la doctora Mónica Abud y mando un saludo muy especial a tu señora madre, la señora Ana María. Señora Ana María, le mandamos un beso y un abrazo. Gracias por sintonizarnos. Un fuerte, fuerte abrazo. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias. Síganla en redes sociales para más información. Saludos, doctora. Gracias. Gracias. Nosotros vamos a continuar el programa. ¿Quién nos tienes, Dano?